Hace pocos días estábamos volviendo de Ecuador el día 15 de mayo, justo hace una semana. Eh, Nada hacía presagiar que efectivamente la decisión final del gobierno de Ecuador fuera la de una muerte cruzada. Era un tema probable, pero parecía que la tendencia de esa probabilidad era decreciente. Eh, Obviamente no era nula la probabilidad, había una probabilidad positiva, pero no era tan alta como en su momento casi parecía una certeza. Es decir, en su momento en Ecuador se estuvo conversando que podía darse un 100% de factibilidad, eh, sobre todo antes de la entrada de Henry Calón al gobierno. Se entendía que Enrique Calón estaría trabajando los acuerdos como ministro de, del Interior, ministro de Gobierno, mejor dicho. Allá en Ecuador está separado el tema del Ministerio del Interior, que es el que lleva la policía, y el Ministerio de Gobierno, que es el que lleva la política. Eh, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro Cucalón, eh, y también con los ministros del área de inversiones para saber un poco cómo estaba el panorama. Eh, Así que tras un mes y medio de estar en Ecuador y tener varias reuniones con ministros, varias reuniones con líderes locales, con autoridades no solamente públicas, sino de cámaras, eh, de medios, etcétera, haciendo un trabajo de campo para mirar lo que pasaba en el Ecuador. Regresamos con la expectativa de que finalmente parecía que había una cierta racionalidad en los congresistas, eh, y que podía llegarse a un acuerdo en términos de la elección del Congreso. La primera mala señal que se tuvo fue cuando se observó las elecciones en el Congreso y finalmente eh, aparecía como que se tenía minoría desde el gobierno en el Congreso, pero no era una mayoría, la de oposición, suficiente como para que tuviera el presidente que tomar la muerte cruzada, que es legal, que es constitucional, pero que claro, políticamente es un final a una gestión, en los dos sentidos, ¿no? Cruzados tanto el gobierno ejecutivo como el gobierno legislativo. Al final ese fue el escenario, y es una pena que aquello es lo que haya tenido que pasar, puesto que no es lo que se esperaba, como decimos, finalmente, ¿no? En todo caso, claro, el día de la comparecencia presidencial a, a, al Congreso, a la Asamblea, se observó que finalmente no había los votos. Eh, y bueno, estando ya acá en Chile, se observó con pena una muy buena discursiva del presidente, pero insuficiente como para mover la voluntad que estaba efectivamente en la destitución. Eh, es una pena porque la argumentación que se dio desde el gobierno era que legalmente no existía un caso, pero claro, como bien dijo el presidente Lasso, el tema era político en el sentido de ir por sobre la legalidad, ir por sobre el derecho, ir por sobre la racionalidad e incluso por sobre eh, lo que podía ser la verdad, según lo decía el presidente. Es una pena porque finalmente el país ha entrado en una incertidumbre sobre qué es lo que va a venir en lo político. Pero en todo caso, la muerte cruzada tiene un porqué
muy claro, autodefinido como político, y eso implica que esa política va a estar por sobre muchos de los elementos que el presidente ha dicho. Ahora bien, en ese sentido, esa política que está más allá de lo legal, de lo jurídico, del derecho, más allá de la racionalidad económica, más allá incluso de los intereses sociales, eh, básicamente puede pensarse que no tiene, por lo tanto, un asidero eh, en lo profundo del país. Así que la muerte cruzada parecería que es un tema que viene a instalarse, es un tema que el Ecuador lo inauguró, debutó, digamos, la muerte cruzada como herramienta institucional ahora, en las primeras semanas de mayo. Y bueno, parecería que si es que este es el ámbito y el ambiente con el que se van a mover las cosas en lo político, muy probablemente será utilizada cualquiera que sea el escenario que resulte en las elecciones para denostar y para generar un nuevo equilibrio de inestabilidad, un equilibrio inestable, digamos.